Entonces, como entrada, pues la idea era poder compartirles a ustedes la respuesta del gobierno de Colombia y el sistema general de seguridad social en salud frente a la pandemia COVID-19. Voy a poner por acá. Entonces, rápidamente, para desarrollar pues estos minuticos de tiempo que tenemos, poder poner todo lo que uno quisiera decir para hablar de un país que es tan heterogéneo como todos los países de Latinoamérica, es un poco complejo, pero quizás lo dividí en 5 pequeños apartados, intentando captar todo lo más relevante, pero obviamente ahí quedan algunos esbozos que podemos discutir posteriormente en el momento de la conversación. En ese orden de ideas, pues lo primero que quiero decirles a ustedes es la declaración de intereses, desde dónde posiciono la palabra, porque pues evidentemente nosotros no estamos escindidos de todo ese equipaje narrativo y de experiencia que traemos, y todos siempre tenemos un lugar desde donde hablamos, que no es el único lugar, pero ese es el que nos da el horizonte de sentido a lo que estamos conversando. Luego, posteriormente, para poder comprender el contexto de Colombia, es inevitable, por lo menos, mencionar los rastros de la guerra en Colombia, un país que lleva más de 60 años en un conflicto continuo, que no ha cesado, que aunque si bien es cierto tuvimos un periodo de transición, sigue dejando muchas víctimas desde todos los puntos de vista, y que esto es algo que ya está naturalizado, pero que tiene que ver con todo lo que se hace aquí en Colombia y seguramente también para Latinoamérica. El sistema de seguridad social en salud, el SGSSS, que son las siglas de nuestro sistema, y luego una pequeña lectura desde el gobierno de la salud y el SARS-CoV-2 en Colombia, algunos retos y cuestionamientos que han emergido en estos pocos meses y el espacio de conversación. Entonces, en primera medida, ¿desde dónde es que posiciono la palabra? Porque es como la declaración de intereses. Si bien es cierto, como lo dijo mi compañero, pues y esta presentación quizá tiene el logo de la Universidad del Tolima, obviamente mi palabra es la palabra de la experiencia como Karen. No represento ninguna de las entidades donde trabajo en un ente que es municipal del gobierno, en el municipio de Ibagué, y una universidad que es pública, que aunque no sea de planta, pues soy docente de universidad en la Facultad de Ciencias de la Salud. Pero además de eso, pues hablo desde la experiencia de ser enfermera. Desde hace más o menos 18 años, trabajé por mucho tiempo en el área cardiovascular, unidad de cuidado intensivo, hemodinamia, y de ahí empecé a hacerme otro tipo de cuestionamientos sin abandonar esa lectura de realidad que tuve inicialmente desde la clínica, porque aquí es donde va el primer indicio, y es que nosotros a veces rompemos los saberes entre lo clínico y la salud pública, y evidentemente eso no está escindido, son saberes que deben conversar porque estamos hablando de una misma salud, que una quizás es más direccionada hacia los colectivos y la otra hacia el individuo, también dependiendo del modelo de atención del que estemos hablando, pero en general estamos hablando de los mismos seres humanos. Y obviamente desde mis prácticas, esto precisamente es en El Salvador, que ahorita Antonio les va a conversar un poquito del Salvador, porque me posiciono también desde la lectura etnográfica de todo lo que hago, del cuidado de la epidemiología, desde la postura militante por la lucha por la salud y la educación pública, específicamente aquí en Colombia. Yo siento que nosotros los docentes tenemos la responsabilidad de tener una postura ética y política frente a lo que decimos. Ahora, no me vinculo directamente con ningún partido político, pero la política va mucho más allá de eso. Y pues obviamente como mujer, como mamá, como enfermera. Les quiero presentar este pequeño mapita. Este es pues Colombia, como ustedes ya lo conocen, nosotros somos vecinos del norte de ustedes, y aquí en todo el centro de mi país queda un departamento. Colombia tiene 32 departamentos, queda un departamento que se llama el departamento del Tolima, y en ese departamento, que es este,
La capital es el municipio de Ibagué, desde donde les estoy hablando. También porque es importante ubicarnos desde qué contexto les hablo. Primero porque pues, la experiencia evidentemente no es de las grandes ciudades, aunque nosotros no estamos escindidos de esto, realmente nosotros acá desde Ibagué estamos más o menos como a 2 horas y media de Bogotá, que es la capital de Colombia, y somos un punto estratégico en todo el país con respecto a la circulación, no solamente de lo que viene del Pacífico, sino de lo que viene del Atlántico y el cruce entre fronteras. Pero adicionalmente a eso, este departamento es muy importante en Colombia porque la génesis del conflicto armado o de la insurgencia más antigua de Latinoamérica, que fue la insurgencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP, realmente nació en este departamento. Entonces nosotros por más de 60 años hemos visto nacer, específicamente cuando uno habla de los municipios del sur del Tolima, pero todas las historias de nosotros en el Tolima y en general están permeados por eso que les voy a enunciar solamente relacionado con la guerra. Y aquí, pues, entendiendo eso, entonces, les quiero presentar este mapita, que es un mapita que en algún momento me puso a pensar en tanto a que nosotros aquí, pues como epidemiólogos, como académicos, siempre intentamos o mapear o tener estadísticas, y en algún momento, esto fue más o menos hacia 1900, hasta 2017 más o menos, que se intenta hacer el primer estudio de los efectos del conflicto armado en Colombia en la salud, hablando de ya más de medio siglo, pero es la primera vez que se piensa esta parte. Y lo primero que se dice, bueno, ¿cómo hacemos para saber qué municipios fueron los más afectados o no por la guerra? Y entonces se saca un indicador que es el índice de la vulnerabilidad por presencia de la violencia, y pues miren el mapa de Colombia cómo está. Evidentemente, yo creo que estos dos que son unos pequeños municipios seguramente tienen que ser porque a lo que quiero llegar es que toda la historia, y no hay un colombiano que no esté atravesado por estos procesos de la guerra, y aquí es donde uno se pregunta cuándo es que realmente nosotros hemos hecho consciente el mapa de la violencia en los territorios, porque hemos vivido en este mar rojo, y obviamente Colombia tiene cosas hermosas, no quiero reducirla solamente a esto, pero debo traerlo aquí para presentarlo, porque esto es un punto demasiado importante para lo que vamos a conversar. Entonces, ¿cuándo es que nosotros hacemos realmente consciente el mapa de la violencia en todos los territorios? Por acá está el Tolima, de donde yo vengo, entonces es casi que imposible diferenciar en ese índice de presencia de violencia a nivel nacional. Entonces, Colombia termina siendo una terra incógnita en que se presentan diferentes contrastes. Desafortunadamente, nosotros a veces conocemos la geografía de Colombia es por las masacres y ya se naturaliza porque esto es de todo el tiempo y todos los días. Estas fotografías que les voy a presentar acá hacen parte de un proyecto que se llamó Expedición Pacífica, territorializando la paz en el sur del Tolima, después de 2016 que se hace la firma del acuerdo de paz del gobierno nacional con la guerrilla de las FARC-EP, y quizás de alguna manera se pudo adentrar a los territorios. Ya para este momento el sur del Tolima no era el único sitio ocupado por las FARC-EP, pero también es importante que sepan que las FARC no es la única guerrilla, no es el único actor armado en nuestro país. De la expedición guerrera, pues ya en Colombia sabemos demasiado, desafortunadamente, no tanto por los datos, sino más bien por la experiencia. En general, durante todos estos años se ha intentado revisar esto que se llama la transición a la paz, que les cuento que ha sido lastimosamente un fracaso, porque nosotros, alguien decía en algún momento, un profesor mío, Jaime Pineda, hablaba de nosotros cuando se hace un acuerdo de paz, o en el sentido, pues todos los acuerdos de paz tienen funciones diferentes, el de El Salvador fue diferente, el de Colombia seguramente también, el de Perú pues fue totalmente diferente. En Colombia, cuando se hace el acuerdo de paz de 2016, la guerrilla de las FARC no estaba vencida. Eso cambia
los términos en un país que está totalmente polarizado, y cuando se hace un acuerdo de paz de este sentido, como el de Colombia, no solamente se desmoviliza la insurgencia, sino que se tiene que desmovilizar también el Estado en tanto a todas las prácticas que en función de esa supuesta lucha en contra de los entes ilegales también ocurrieron acá en Colombia, pero también hay que desarmar a la gente del fusil mental. Y quizás esa es la parte donde nos quedó grande el acuerdo aquí en Colombia, porque se nos olvidó entregar el fusil mental. Entonces, entre la población hay una extrema división, que también es una extrema división violenta, y que con muchos otros factores han hecho que ese último acuerdo se haya ido diluyendo en el tiempo. Esto es una marca en el sur del Tolima que les quiero mostrar de una antigua casa. Estas eran las marcas que dejaba las FARC-EP cuando era guerrilla, y esto después del acuerdo de paz, como al reconocer la guerrilla de las FARC como un actor político, se le permitió la participación política en el Estado colombiano, y entonces ellos migran de FARC-EP a Fuerzas Armadas Revolucionarias del Común, a FARC como partido político, con este que es el logo del partido político. Entonces, poder encontrar estas marcas en esos territorios del sur hablan mucho de lo que también significa la transición y el horizonte de lo que nosotros estamos esperando. Bueno, esto es todo el sur del Tolima. Obviamente no es el único territorio donde se ha decodificado, y estas son casas abandonadas, porque en Colombia, como les decía, nosotros no solamente hemos tenido un actor armado en la guerra, sino muchos y múltiples actores, incluso delincuencia común. Esta es una casa en un municipio que se llama Río Blanco, Tolima, porque aquí también habitaron los paramilitares y ellos tuvieron prácticas de tortura, prácticas muy arbitrarias contra la población civil. Estas son casas de pique, así son los nombres, porque traían a las personas acá, y las tecnologías de la muerte, incluso en Colombia, han ido evolucionando. Hemos encontrado muchas maneras que a lo Auschwitz han decidido hacer la solución final con los cuerpos especialmente del sector campesino rural, porque la guerra en Colombia principalmente afectó el sector rural. Entonces son casas abandonadas, y esto es un trabajo que les quiero traer así muy rápidamente de Juan Manuel Echavarría, que se llama la serie Silencios, que se dedicó a retratar tableros, porque la violencia en Colombia, si bien es cierto que afectó principalmente, no únicamente, al sector rural, pues afectó todo el sector, incluyendo la educación, y ahí es donde llega la salud y muchas otras cosas donde por falta de institucionalidad tampoco podía llegar el Estado. Bueno, entonces de eso ya sabemos mucho. Esto es un campo de desminado humanitario después del acuerdo de paz, también acá en el sur del Tolima, donde el batallón de desminado humanitario se dedicó a retirar una práctica que era de la insurgencia, de poner minas antipersonas, que cercenaron muchas extremidades y permitieron la pérdida de la vida de muchos seres civiles también. En este escenario convulsionante que no ha dejado, a pesar de que ¿por qué no debe haber guerra en Colombia? Existen muchas tesis, obviamente no quiero reducirlo solamente a esto, pero si bien es cierto que se desarmó la guerrilla más grande, con 12.000 miembros para ese momento, esta guerrilla alcanzó a tener 40.000 miembros, lo que les decía, no se desarmaron los fusiles mentales, y otros grupos, incluso resistencias civiles, el nuevo fascismo que se ve también reflejado acá en Colombia, siguió asesinando líderes sociales, y esto es una práctica que no ha cesado en Colombia, incluso en tiempos del acuerdo de paz. Ni siquiera desde los años del inicio de la violencia hasta ahora, estas son las imágenes que vemos todo el tiempo, a pesar que incluso los noticieros está velado, los noticieros colombianos están muy acomodados y manejan un discurso muy específico, pero esta es la realidad de lo que pasa en la mayoría de la población colombiana. Cuanto a los procesos de paz, ¿por qué se los menciono?
menciono, muchísimos. En general, en algún momento hicimos la cuenta, 32 procesos de paz. Con las FARC realmente fueron 5 procesos, el último que fue el único que por lo menos se logró firmar, pero hay una pérdida también de confianza con el Estado, porque incluso en procesos anteriores firman acuerdos, pero el mismo Estado se encarga de exterminar a las personas firmantes. Tal es el caso, por ejemplo, de un partido político en Colombia que se llamaba la Unión Patriótica, que hacia los años 90, luego de la firma de un acuerdo de paz, fue totalmente exterminado, más de 3.000 miembros, masacres selectivas y toda una operación que luego se conoció como el baile rojo. En ese orden de ideas, vamos a encontrar para Colombia muchos programas presidenciales, otras estrategias como la desmovilización, que en algún momento parecía que iba a funcionar, pero no funcionó. Esto incrementó mucho más la violencia, y la descentralización del problema como tal. Voy a pasar esto un poquito más rápido. Y esto, que para cuando yo les voy a hablar de Colombia me encanta verla así, porque es que nosotros no somos una sola Colombia, realmente hay 3 Colombias. Una que es la Colombia urbana, la productiva, con acceso a servicios y quizás algo de justicia, que está concentrada en las principales capitales de Colombia, es decir, Bogotá, Cali, Medellín, quizás Bucaramanga y Cartagena. Pero también hay una Colombia, que es la Colombia intermedia, con un desarrollo que es muy incipiente de bienes y servicios y que tiene una carencia de equipamiento social e infraestructura impresionante. Tal vez es quizás, por ejemplo, la ciudad donde yo vivo es una ciudad más de tipo intermedio, que si bien es cierto, Ibagué es una ciudad de 600.000 habitantes, mucha de esa inversión en salud no se realiza supuestamente por la cercanía que tenemos hacia la ciudad de Bogotá, pero pues en orden de accesibilidad en la vida real, eso hace que sea mucho más complejo. Y esta otra, que es la Colombia que ha sido más azotada durante tantos años, que es la Colombia rural, que es una Colombia que realmente ha estado en los bordes, aislado, donde tiene grandes rezagos de indicadores sociales, económicos, y que tiene una débil presencia del Estado, que incluso en muchas ocasiones no se había podido ingresar por cuestiones del conflicto, pero que en estos 2 años que hubo de transición, mientras el acuerdo de paz y hubo cambio de gobierno nacional, que permitieron entrar a poblaciones donde nunca se había entrado, como esas imágenes que les muestro de la expedición pacífica. Nos dimos cuenta que no sabemos absolutamente nada, nada de la Colombia rural. Y hay otra cosa, que la mayoría de la reglamentación de la salud reconoce únicamente la Colombia urbana y moderna, y está escrita para esa Colombia urbana y moderna. Entonces, casi que los que estamos en la Colombia intermedia y en la Colombia rural y aislada, nos quedamos por fuera de lo que fuera el sistema de salud, que en el papel inicialmente es muy bonito. Esto se los voy a mostrar también muy rápidamente, que son los programas presidenciales que se han tenido. Porque los pongo hasta acá, porque hasta aquí fue el periodo de la seguridad democrática del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que en este momento está siendo investigado por muchas, muchas cosas. Y luego de esto entra en un periodo donde ingresa Juan Manuel Santos, que es una persona que Álvaro Uribe Vélez también catapulta al poder, pero luego hace un cambio ahí en su giro sin desconocer todo lo que sucede dentro de su gobierno, y estamos nuevamente en este momento, desde 2018, en el gobierno de Iván Duque, que es la representación de Álvaro Uribe Vélez en el gobierno de la seguridad democrática, que quizá ha sido uno de los gobiernos más sanguinarios, sangrientos, injustos, llenos de inequidad. Pero no solamente es un nombre, sino es todo un proceso lo que ha llevado a esa legitimidad incluso política. Desmovilizaciones, aquí les muestro desmovilizaciones antes del proceso de paz. Si ustedes miramos aquí con cuidado, esto que son aquí los paramilitares aparecen desmovilizados en el 2010. Aparentemente 31.671 paramilitares fueron desmovilizados en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, pero estos paramilitares, Autodefensas Unidas de Colombia, se desmovilizan en función de la legalidad para pagar sus delitos y quedar
a paz y salvo con Colombia, pero en sus acciones delictivas cambian la nomenclatura y siguen delinquiendo y siguen haciendo sus actividades paramilitares con otros nombres. Bueno, en eso no me voy a extender porque son muchos aspectos para discutir con respecto a la paz. Aquí en este pequeño cuadrito, contándoles eso, si ustedes revisan aquí la inversión en millones de pesos, la inversión más grande en millones de pesos se dio precisamente en el gobierno de la Seguridad Democrática de Álvaro Uribe Vélez, cuando hablamos de inversiones para los procesos de negociación de grupos armados, del 2000 al 2008, 20.000 millones de pesos, y el Plan Colombia, que es otro plan grandote, casi 2.000 millones de pesos. Esto suma una cifra enorme. Cuando uno va y mira ese dinero en función del beneficio en superficie de kilómetros atendidos, realmente ni se priorizaron municipios, ni se atendió esta parte del sector, lo cual quiere decir que pues es un dinero que casi fue muy mal invertido. Además de eso, se hace un proceso de paz con los paramilitares, que es un proceso ficticio, si se puede nombrar de esa manera, y además de eso siguen existiendo. Bueno, ¿qué es lo que queda así a grandes rasgos? Que Colombia tiene más de 60 años del conflicto armado, que sin decir que es el único, porque hay 13 tesis que incluso se estudiaron en función del acuerdo de paz, casi que todas coinciden, sin ser la única, y reducirlo solo a esto, en un control por territorio. Es decir, los que tienen más siempre aumentando esa brecha de inequidad, queriéndose apropiar de las tierras, de la producción, y los que tienen menos rezagados a la mayor proporción. El desplazamiento forzado, que es algo que es fundamental en Colombia, no solamente internacional, en migraciones, sino internamente. Hay personas que han vivido en Colombia toda la vida desplazadas. Estamos hablando de más de 60 años de conflicto, y claro que esto tiene efectos nefastos en la salud de los colombianos. Y si uno intenta leer un sistema de salud negando esta parte, no vamos a impactar en todos los colombianos. Que los actores del conflicto son desde las fuerzas militares, pero también la insurgencia, el paramilitarismo y otros, porque también hay civiles, financiadores, que en este momento quizás la revuelta política también grande es en el sentido que esos otros financiadores del conflicto, porque es que la guerra es un negocio, no quiere que salga a la luz pública esas verdades que a veces son dolorosas. Ustedes desde Perú lo saben muy bien, pero esas verdades reivindican no solamente a las víctimas, sino reivindican la historia, y es un conocer para no repetir. Ese es quizás también lo que está oculto dentro de toda la convulsión social que está viviendo Colombia en este momento. Que tenemos una deuda con la ruralidad, porque nosotros aquí, lo que les decía, hemos pensado el sistema de salud desde esa Colombia centralizada, así en el papel diga otra cosa que es muy linda, pero nos falta todavía etnografiar esa ruralidad y conocer las prácticas de la ruralidad, porque hasta hace poco no podíamos, y aún hay sitios en Colombia donde todavía no se puede entrar a conocer. La salud mental y los efectos del conflicto armado en salud, que son fundamentales, que la salud mental hasta hace más o menos 5 o 6 años empieza a dársele la relevancia en un país tan violento como Colombia, que hay una cultura que hay que reconocer aquí, que es una cultura bélica, y esa cultura de los héroes en Colombia también existen, que fue una publicidad de las fuerzas militares, mientras las fuerzas militares cometían unos asesinatos de lesa humanidad que se denominaron coloquialmente los falsos positivos. El manejo del discurso del miedo y mediático, que nosotros aquí de alguna manera tenemos instalado ese dispositivo del miedo, y por eso quizás en pandemia sí que nos ha funcionado, porque la pandemia como tal y el discurso de la enfermedad del COVID-19 funciona como un dispositivo, también como un discurso del miedo, y nosotros ya lo tenemos instalado, entonces ha funcionado bastante. La precarización laboral, no solamente de todos los trabajadores, sino también enfocado a los trabajadores de la salud, y pues esa brecha enorme de desigualdad e inequidad. Ahora sí, de manera general, Sistema General de Seguridad Social en Salud.
¿Qué pasaba antes del Sistema General de Seguridad Social en Salud en Colombia, que se llama o que inicia a partir de la Ley 100 de 1993? Ya llevamos un cuarto de siglo con este sistema. Inicialmente había un sistema que era el Sistema Nacional de Salud. Entonces el Sistema Nacional de Salud lo que hacía era organizar el sistema en público-privado y al público le asignaba de manera centralizada un recurso para que los hospitales públicos funcionaran y pues todas las personas que no tenían capacidad de pago para la cobertura poblacional era subsidiada por el Sistema Nacional de Salud o iba y consultaba a los hospitales públicos. Digamos que la brecha más grande del Sistema Nacional de Salud era la tasa baja de cobertura poblacional, porque solamente los trabajadores que se podían afiliar a lo que en ese momento se llamaba el Instituto de Seguro Social, y aunque esa tasa alcanzó un 40%, que fue lo más exitoso, seguía siendo muy baja y mucha población desplazada. Ahora, entendamos esto antes de la Ley 100 del 93, en medio de la Colombia que siempre estaba convulsionado, años 70, 80, 90, más o menos hacia los años 70, la relación de área rural con urbana en Colombia era para el área urbana el 30% y el 70% en el área rural. En este momento eso está invertido totalmente por el desplazamiento forzado por la guerra. Entonces la mayor concentración de personas, de colombianos, se encuentran es en el área urbana y son muy pocos los que han retornado o han permanecido en el campo. Entonces, vuelvo y digo, por eso hay una deuda enorme con la Colombia rural. Y hacia 1980, 1990, empieza a darse un fenómeno en toda Latinoamérica a partir de pensarse ese cambio de esos modelos proteccionistas a otro tipo de modelos, pero esto hay que empatarlo muy bien con todos los intereses que también se estaban gestando en ese momento, en tanto al neoliberalismo. Para Colombia, en los años 90 fue los años de la apertura económica, del Tratado de Libre Comercio, de ese tipo de cuestiones que desde la economía no podemos desconocer que obviamente influyen en la salud. Y a partir de eso, pues se pensó en Colombia en un modelo de competencia regulada, y llegar, introducirse en el mercado regulado de las aseguradoras que compiten por la afiliación de la población. Y se presentó, se empezó a estudiar más o menos la ley 100 entre el 91 y 92, se presentó y fue aprobada para el año 93. Hay una cosa muy importante que debo mencionarles y es que siendo senador Álvaro Uribe Vélez, quien después fuera el presidente de la Seguridad Democrática, todo el combo de su grupo político fue el que hizo la propuesta de la ley 100 del 93 y eso también tiene unos intereses económicos particulares en cuanto a la regulación del mercado. Entonces se pasó del Sistema Nacional de Salud, que es un modelo público de oferta subsidiada, a una ley, que era la ley 100 de 93, que abría una competencia aparentemente regulada con un subsidio a la demanda y eso permitía que se hiciera búsqueda activa de inducción a la demanda de los servicios. El Sistema Nacional de Salud principalmente estaba enfocado hacia la salud y la ley 100 trae como 3 subcapítulos y el Sistema General de Seguridad Social en Salud, el cual no solamente es la salud, de donde me voy a enfocar la mayor parte de lo que voy a decir en este espacio de tiempo, pero también se regularizan los fondos de pensiones, llegan también fondos de pensiones del orden privado, porque inicialmente todos eran públicos, y ahí también empieza a haber como una especie de competencia regulada. Y se establece con mayor rigurosidad los riesgos laborales para los trabajadores colombianos y todo un sistema también de riesgos laborales. Y estos que son los principios de la ley 100, que son hermosos, si uno los mira en el papel, es la eficiencia, la universalidad, porque la intención era mejorar esas coberturas, y esto que quizás para mí es lo más hermoso de la ley 100, que es la solidaridad, pensando que todos los colombianos que podemos acceder al mercado laboral, hacemos un aporte también al sistema
para las personas que no lo puedan tener. Y así hacemos una bolsa común, que en algún momento se llama el FOSIGA, se llamó el FOSIGA, y nosotros, más el Estado, subsidia a las personas que no tienen esa capacidad de pago. La integralidad, la unidad, que fuera un solo sistema para todos, y la participación, que esto le abre mucho, porque en el Sistema Nacional de Salud no estaba tanto así, pero la participación comunitaria, que realmente esto se viene a vislumbrar es ahorita en los últimos años, más de 20 años realmente no fue así. Entonces, de manera general, voy a unos términos a grosso modo para poder saber de qué estamos conversando. Se crean las EPS o las EAPB, que las entidades administradoras de planes de beneficio o empresas promotoras de salud, que son las encargadas de la parte administrativa de los dineros y los recursos de salud. Y también se configura ya la nomenclatura de una institución prestadora de servicios de salud. Una institución o IPS, prestadora de servicios de salud, es una institución que presta un servicio, ya sea de carácter individual o por medio de una clínica, un instituto, un hospital, o puede ser un profesional independiente que presta su servicio, por ejemplo, como los médicos generales, consulta de medicina general, consulta de clínica de heridas, por ejemplo, en el caso de enfermería, y otras cosas que abren más el mercado laboral. Entender que nuestro sistema está combinado con entidades que son públicas y privadas. Las EPS realmente todas son de carácter privado, salvo una o dos, Sabia Salud y otras que hay, que son unos proyectos que por ahí todas se sostienen en algunos departamentos, no donde yo vivo, pero todas son de carácter privado. Y en cuanto a EPS y las IPS, los hospitales públicos pasan a ser empresas sociales del Estado, IPS que siguen siendo del Estado, y empieza la regularización por el mercado privado. Esto que está acá, que es el plan obligatorio de salud, inicialmente cuando se crea la ley 100, dice, bueno, vamos a empezar con un plan que era mucho más completo para uno de los regímenes que están aquí abajo, que es el contributivo. El régimen contributivo son las personas que aportamos al sistema porque trabajamos y tenemos nuestro núcleo familiar, nuestros beneficiarios de nuestro régimen. Y las personas que no tienen esa capacidad de pago y que la subsidia el gobierno se llama el régimen subsidiado. Inicialmente ese plan obligatorio de salud era un listado de cosas, no solamente de eventos, de actividades, de consultas, como el portafolio a lo que nosotros podíamos acceder con cada uno de los regímenes. El régimen contributivo tenía un portafolio muy grande y el subsidiado un portafolio muy pequeño. Todo lo que es atención primaria, promoción de la salud, prevención de la enfermedad, siempre ha sido igual para todos y de carácter obligatorio y subsidiado por el Estado, pero ya lo que es atención de mediana y alta complejidad cambiaba con este plan obligatorio de salud. Por mucho tiempo se tuvo esa discrepancia, pero más o menos hacia el 2015 se logró consolidar que tanto régimen contributivo como régimen subsidiado tuvieran el mismo plan obligatorio de salud, y eso pues mejoró mucho las condiciones. Una cosa fundamental que también trae esta ley 100 es la cobertura, y quizás es una de las cosas más importantes. ¿En qué sentido? Que para 1993 solamente el 4.3% de los colombianos tenían acceso a un régimen o al Sistema Nacional de Salud. Del 93 a 2011 se logró del 4.3% al 87%. Y a 2018, según el último informe que es de ese año, se tiene una cobertura de 95% que varía evidentemente por departamentos, por regiones. Si es la cobertura del área urbana siempre será por encima del 98%. La brecha sigue estando todavía en el área rural, especialmente en el área rural dispersa, pero realmente este indicador no baja del 90%. Entonces, digamos que casi que uno de los éxitos fue la cobertura. Pero, ¿qué pasa con esto? Que la cobertura empezó a quedarse en el papel. La cobertura más en función de yo pertenezco a un régimen, pero la cobertura no puede ser solo cobertura si no tiene
derechos de accesibilidad. Yo puedo tener un carnet y decir, bueno, por fin pertenezco a un régimen, pero ¿qué tanto acceso tengo al sistema de salud? Y a través de estas caricaturas, de una manera mucho más sencilla, les voy a explicar pues cuáles han sido entonces los problemas. Lo primero, que mientras no se regulaban ese plan obligatorio de salud, entonces si no había dinero de por medio, los del régimen subsidiado se quedaban cortos en la atención en salud. Pero además de eso, incluyendo las personas que estaban afiliadas a los diferentes regímenes, las EPS o EAPB, los que administran el sistema, generalmente empezaron a quedarse con el dinero y eso hacía que el efecto se viera en las personas o en la atención principalmente. Hay una práctica que se empezó a generar con la ley 100 y es la práctica de la no autorización. Entonces, cada una de las EPS empezaron a tener sus propias IPS, sus propios prestadores, o contrataban con prestadores públicos o privados para poder cumplir esto que se llama el plan obligatorio de salud. Yo siempre les hago la analogía, y perdónenme un poco la analogía, pero es como cuando uno tiene la señora de la tienda del barrio. Resulta que la señora de la tienda, del súper pequeñito de barrio, que cuando uno no tiene dinero, uno va y le dice, ay, señora Teresa, por favor me fía, y acá en Colombia esa práctica es muy común en los barrios, entonces te escriben en un librito y te van fiando es que pues te dan como un crédito, y cuando esa persona le pagan su dinero, va y recoge la deuda y sigue con más crédito para fiar. Más o menos esa es la dinámica de lo que pasa acá en el sistema de salud. Las EPS, que son las que administran, ellas reciben el dinero del Estado por cada uno de los afiliados. El Estado, por cada persona que está en el régimen contributivo, es decir, los que pagamos, da un dinero más el aporte que hacen los del contributivo, pero adicionalmente por cada persona del régimen subsidiado, también el Estado da un dinero, más del fondo común, ese fondo de solidaridad, sale el excedente. O sea, la EPS no tiene pérdida independientemente del régimen al que pertenezca. Pero resulta que ella, la EPS, contrata sus servicios porque ella solo administra la plata. Entonces ella va a la tienda del barrio y le dice, mire, por favor necesito que me le suministre los víveres para el mercado a las familias de estas casas. Entonces, la señora de la tienda del barrio, es decir, las señoras IPS, las que prestan el servicio en salud, hacen contratos y dicen, bueno, yo le atiendo lo que vengan y me pidan o hacemos un contrato específico para atender ciertos y ciertos servicios. Cuando se termina el mes, pues lo más normal es que la persona de la tienda del barrio, es decir, de la señora de la IPS, le pase su factura a la señora EPS y le diga, págueme porque yo le atendí o le entregué víveres, en este caso el servicio que es la salud, se la entregué a sus afiliados. Pero resulta que el sistema de salud empezó a encontrar que tenía unos baches porque nadie obligaba a las EPS a que pagaran esas cosas. Entonces, ¿cómo empezaron las EPS, los que administran, a ganar dinero en Colombia? Primero por la intermediación de terceros, porque ellos por ser intermediarios, por ser los que administran, empezaron a quedarse con más del 50% del dinero de la gente. Y él, porque en gastos de representación, en gastos administrativos y en una serie de cosas logísticas, pero la atención en salud se empezó a quedar corta. Entonces, esa fue una primera práctica. Y una segunda práctica fue la práctica de la no autorización del servicio. Es decir, que la persona iba a la IPS, lo atendían, le decían, mire, hay que hacerle, no sé, un electrocardiograma. Tenía que ir esa persona a la EPS, al que administra, decirle, autoríceme por favor el electrocardiograma para que me lo realicen. Y la EPS empezaba a poner trabas. No, lo que pasa es que le faltó el punto en el papel, o es que ahorita no tenemos, o eso se le demora, entonces por eso esta caricatura. Lo siento, ese examen no se lo podemos autorizar. Incluso muchas personas empezaron a fallecer esperando servicios. Luego, después de eso, entonces intentó regularse, porque empezaron a estallar los escándalos en la salud. Hay un caso que si ustedes lo quieren revisar con más cuidado, se llama el caso Salud Cop,
que es el caso de una EPS que tenía sus propias IPS, pero que el gasto de salud real del 100% del dinero asignado, casi que el 70% se iba a salud como empresa. E incluso tenían aviones, tenían carros, tenían canchas de golf con el dinero de la salud de los colombianos e inversiones en otros países como Panamá. Y vamos con la historia de la señora de la tienda. Otra práctica que empezó a darse en el sistema de salud colombiano es que como el gobierno no regularizó las EPS, entonces ellos fiaban en todas las tiendas, es decir, en todas las IPS o clínicas y hospitales. Las clínicas y hospitales pues prestaban el servicio y cuando iban a facturar empezaban a hacer una práctica que se llama la glosa. Entonces, con la glosa, ¿qué pasa? La señora de la tienda o de la IPS pasa la factura a la EPS o al que administra, al que tiene la platica, y ellos tienen un término de 6 meses para revisar esa factura y decir si aplica o no aplica. Y si la EPS considera que esa factura no es adecuada, el último día de los 6 meses puede decirle a la señora IPS o a la señora de la tienda, no se la puedo pagar porque no estoy de acuerdo con el tratamiento, y entonces le gloso la factura. ¿Qué es glosar? Entrar en la glosa significa que esa factura que ya lleva 6 meses quieta, sin moverse ese dinero, pero la EPS sí lo está trabajando, o el que administra la salud porque ellos invierten en otras cosas, tiene que volver a entrar en un proceso de revisión que puede durar hasta otros 6 meses más, y al final empezaron a acumularse las deudas. Entonces la EPS, que es el administrador en salud, recibe la plata del Estado, recibe la plata de los que pagamos en contributivo, pero se la queda de dos maneras, o apretándola, no autorizando servicios, o glosando las cuentas para demorar el pago de las facturas, y al final empezaron a quebrar todos los hospitales públicos y las IPS. Entonces, sostenerse en este sistema realmente no era de competencia, porque los que empezaron a sobresalir eran las IPS o los prestadores que pertenecían a las mismas EPS. Y el prestador que era individual, las clínicas particulares, que no tenían nada que ver con las EPS y solamente contrataban, y muchos hospitales públicos empezaron a quebrar. Esto de una manera muy coloquial para hablar de algunos de los problemas de la Ley 100 y que muchas personas empezaron a quedar ahí. Hay una cosa que es fundamental, y es que esto de la integración vertical en la tipología de los modelos de sistemas de salud es una buena manera de integrar las poblaciones siempre y cuando no se vicien como está viciado el sistema de salud colombiano, porque en la integración vertical, además de eso, lo que se está afectando es la prestación del servicio de salud, porque no está articulado con ninguna ni la regulación, ni el financiamiento, ni ninguna de las otras cosas que son fundamentales dentro de ese pluralismo estructurado. Los actores del sistema de salud colombiano, entonces, según la teoría, pues debe ser la planeación, la decisión, la asignación de recursos y su operación, ¿cierto? Y no solamente es el Ministerio de la Protección Social y el Ministerio de Salud que están aquí incluidos, sino también la Superintendencia de Servicios, que se supone que es la persona que regula el sistema de salud, las entidades territoriales y secretarías de salud a donde yo pertenezco. Cada departamento tiene su entidad territorial y cada municipio, y dependemos de manera jerárquica. Las EPS, que ya más o menos les conté qué son las EPS o EAPB, las IPS o los hospitales y clínicas o los prestadores de servicios, y la comunidad, porque en este sistema se supone que hace parte de la comunidad, aunque hasta hace muy poquito realmente se está integrando. ¿Cómo se financia el sistema de salud en Colombia? Entonces, sabemos que ya tenemos un sistema general de seguridad social en salud que tiene una competencia que está regulada por una mezcla entre lo público, lo privado, el mercado, la regulación, la contratación. Lo que les había contado de las cotizaciones de los empleados y empleadores,
pagamos nosotros los trabajadores que tenemos un trabajo formal, porque hay mucha informalidad en el trabajo en Colombia, y nosotros de alguna manera financiamos el régimen contributivo. Para estas cotizaciones de los empleados pagamos un porcentaje con base en el salario que cotizamos, índice básico de cotización, y nuestros empleadores pagan otro porcentaje. ¿Cuál es la trampa también del sistema de salud en Colombia? Que empezó a precarizar la vida del colombiano, porque entonces ya nadie se quería hacer cargo de la salud de los empleados y empezaron a cambiar los modelos de contratación por órdenes de prestación de servicio, en donde el empleado es el que asume el 100% de la cotización al servicio de salud. Y pues unos recursos fiscales que son obtenidos por medio de unos impuestos generales, especialmente el impuesto de la renta por tabaco, por licor y otros impuestos que son un poco más pequeños. Esto que les quiero mostrar acá, que es algo que es para hablar de una ley que es la ley 715, que es la ley de transferencias, para mostrarles más o menos cómo son con las brechas en salud para este momento, que fue en 2001 que empezaron a hablar de esta norma que iba a regular el sistema de salud. Iba a tener una inversión social del 24.5%. Y estamos hablando de 2001 cuando empezó a regularse, sabiendo que la ley 100 es del 93, o sea, muchos años después. Inicialmente la educación quedó con un 58.5% del total para esta ley, que es un pedacito nomás, no es que todo esto sea el porcentaje para todo el presupuesto de Colombia, sino que esta ley, que es la 715, que es de transferencia, que realmente tiene un recurso que es mínimo, el 58% va para educación, el 24% para salud, y este se utiliza para propósitos generales. Pero en el presupuesto nacional realmente no es tan grande como pareciera. En el último año, esto es tomado de la página de presidencia de este año, ellos dicen, bueno, nosotros aumentamos la inversión en salud en un 8,12%. Pasamos de 29.5 billones a 31,8 billones. Pero esto, cuando uno lo mira de manera temporal, desde la ley 100, realmente ha ido disminuyendo, aquí porque se ve el aumento, pero cuando uno mira en comparación con las otras inversiones del erario público, en Colombia la mayor inversión es para la guerra y siempre se ha ido disminuyendo para la salud. En total se invierten 712.000 millones de pesos de estos para inversión. Inversión en salud significa para nuevos desarrollos. Y de todo este dinero se gasta 31.1 billones solamente en el funcionamiento del sistema. O sea que puede que uno vea que aquí hay un poco más de 30 billones, pero realmente el dinero se sigue quedando más en la parte del funcionamiento, en la parte administrativa, que en la parte de acción. Y les traigo este dato aquí para ahorita hacerles una comparación, que el Instituto Nacional de Salud, que es un ente que es adscrito al Ministerio de Salud, recibe 26.000 millones de pesos al año, y que eso no cambió este año, incluso con la pandemia. Esto que se los bajé de la página del ministerio son las estadísticas, cómo se maquillan, para mostrar cómo son los gastos de bolsillo en salud y cómo son esos porcentajes, ¿no? Entonces, si ustedes revisan acá, el gasto del gobierno general versus gasto de seguridad social en salud sigue siendo casi sobre el 90%. El gasto en atención en salud realmente es el 62 al 64% de este 90%. O sea, ni siquiera llega un poco más a la mitad, y este es el boletín oficial, pero uno sabe que en datos reales, si uno quitara 2 o 3 rubros, el porcentaje del dinero que se gana en la atención total de salud está por debajo del 50%. ¿Se queda en qué? En gastos administrativos, en gestiones, en cargos, etcétera, etcétera. Entonces, si bien es cierto que aparece que el gasto en salud está casi siempre por encima del 36% en este momento,
La inversión en salud real es del 13%, la mitad. Esa es la ejecución real del presupuesto. Y en países como Colombia, con nuestro sistema de salud, resulta que tenemos el gasto militar más alto de la región. Esto es de un diario de Colombia, recién el inicio de esta nueva era del gobierno de Iván Duque, en donde se supone que él recibió un país que estaba en transición de la paz, pero cuando él llega aumenta la inversión militar. Esas son las inversiones del ESMAD. El ESMAD es el Escuadrón Móvil Antidisturbios, que es un escuadrón que fue creado en el 92 más o menos, en los años 90 por la policía, pero que aquí tiene un costo importante en cuanto a la represión, a la manera en cómo se generan también masacres, se victimizan. En las últimas semanas han asesinado a 10 jóvenes en Colombia, que se han movilizado socialmente. Hubo hace poco también un escándalo de la Policía Nacional por el uso indebido de su fuerza y asesinato de un abogado en un CAI de la ciudad de Bogotá. Un CAI es un centro de atención inmediata, como una casa donde funciona la policía de manera satelital. Y cuando se va a revisar, por ejemplo, cuál es el costo promedio entre un agente del ESMAD a un estudiante universitario, el estudiante universitario, con lo que cuesta tener un agente del ESMAD, que son para la represión, se pueden costear 3 estudiantes universitarios. Entonces, mientras la inversión social siga en función de la guerra, ni salud ni educación real en Colombia. Estudiar en Colombia es muy costoso. Y si bien es cierto, se ha intentado hacer muchas maquillajes a las reformas en salud. En el 2013 se intentó hacer uno, que incluso en el gobierno de Juan Manuel Santos, que es tan aclamado, pero intentaron hacer una reforma en salud. Lo que nosotros desde salud pensamos es que se necesita hacer una reforma estructural del sistema, como hablaba el compañero Leonardo. Reforma es eso, cambiar lo estructural, porque mientras se siga beneficiando la intermediación de los terceros, o sea, las EPS, el dinero de la salud se va a seguir quedando en las manos que no son. No necesitamos intermediadores para la salud digna en Colombia. Después de Salud Digna en Colombia, que fue en 2013, intentaron hacer una reforma que al contrario precarizaba más el sistema de salud. Después de mucha presión social, nace por fin la Ley 1751 del 2015, que es la Ley Estatutaria en Salud. Me llama la atención que el compañero Leonardo, el profe Leonardo decía, en Brasil desde 1988 tenemos ley estatutaria en salud. En Colombia desde 2015, es una ley reciente, después de muchas luchas, de muchas búsquedas, porque aquí lo que siempre se decía, se han dicho siempre dos cosas históricamente, que en Colombia no hay conflicto armado. Eso con el fin, eso tiene una condición política, porque cuando se niega el estatuto de conflicto armado, se está hablando que todas las víctimas de la violencia y la guerra hacen parte de la lucha del establecimiento contra unos actores ilegales. Cuando se reconoce el estatus de conflicto armado, que eso se hizo también en 2015, permite develar otro tipo de normas internacionales de la guerra y develar muchas de las violaciones de los derechos humanos del Estado en función de esa guerra que antes no reconocían. Y hablar también de la ley estatutaria en salud, antes con un recurso jurídico en Colombia que se llama la tutela, ante el negacionismo de las EPS de todos los servicios, la tutela se volvió en el único recurso disponible para poder pelear un derecho. Entonces mi mamá tiene un electrocardiograma, yo tengo que montar una tutela, que es todo un proceso jurídico que es más corto, con el fin de que por fin me den la autorización sabiendo que es mi derecho. Pero como la salud no era un derecho, sino el derecho a la vida, entonces las EPS decían, no, nosotros no le estamos negando el derecho a la vida porque le vamos a dar el servicio en algún momento. O, como hacían muchas, daban el servicio en otros municipios, en otros territorios. Entonces, por decir algo, el electrocardiograma no se lo vamos a tomar en Ibagué, se lo vamos a tomar en Medellín, pero a usted le toca desplazarse hasta Medellín. No se lo estamos negando. Lo que pasa es que nosotros solo tenemos contratado
en tal municipio. Y eso hacía que las personas hicieran cálculos y pues no accedieran a los sistemas de salud. Perdón. Bueno, entonces hasta el 2015 se pudo lograr que se estableciera la ley estatutaria en salud y eso fue un gran avance de cierre del gobierno de Juan Manuel Santos, para poder decir, ya no es el derecho a la vida, como hay que garantizar el derecho a la salud, debe cambiar el sistema de salud. Aunque los cambios que se han hecho obviamente todavía siguen siendo no estructurales, además porque les digo acá algo que es un secreto a gritos, uno sabe que las EPS también son financiadoras de muchos partidos políticos, entonces desde donde se legisla no están interesados en acabar con las EPS porque es un negocio maravilloso que financia políticos también. Pero esa es la idea, ojalá acabemos con la intermediación de terceros. Pero al tener esta ley estatutaria de salud, la salud entra en un estatus de derecho humano fundamental, ya con unos principios y debe ser obligatoriedad del Estado. Eso hace que ya empiecen a tumbarse algunos vicios de la EPS, así no se tumbe estructuralmente todavía la norma y que se tengan que regular ese tipo de cosas. Aquí no les voy a hablar porque no nos daría el tiempo, pero a partir de eso nace el modelo integral de atención en salud del MIAS, que ahora se llama el MAITE, y les digo así porque esto salió en la transición entre 2018 y 2020 y estábamos en un momento de implementación cuando llegó la pandemia, entonces no se ha podido evaluar cuál va a ser su efecto. Una de las principales cuestiones del MIAS y el MAITE, que es el que llegan a regular después de la ley estatutaria, es precisamente quitar esa negación del servicio de salud y obliga a la EPS no solamente a dar el servicio a la persona, al servicio que está en el plan obligatorio de salud, sino a garantizar que tiene acceso desde lo territorial a ese servicio. Y si esa EPS no tiene contratado con alguna entidad, ya el problema no es del asegurado, sino de la EPS o el administrador de planes de beneficio. ¿Esto con qué lo empato? Con el Plan Nacional de Desarrollo, porque nosotros veníamos trabajando en salud con algunos avances, se logró regular también con la ley estatutaria de salud la regulación de los precios de medicamentos, porque acá había unas casas farmacéuticas que se tenían todo el imperio de los medicamentos y cobraban unos costos excesivos y eso era un cargo grandísimo, tanto para los usuarios que consultaban particular como para el sistema de salud. Se logró hacer una regulación, eso fue en 2018, pero hay un cambio de gobierno. Es importante, les voy a nombrar así rapidito, que el gobierno de Iván Duque obedece a la extrema derecha en Colombia. Es un fenómeno total en Latinoamérica que es impresionante y que cuando presenta su Plan Nacional de Desarrollo, empezamos a darnos cuenta que vuelve a estar viciado y todo eso que se había avanzado, que eran pequeños logros que se habían hecho con la movilización, vuelven a estancarse o incluso a dar pasos hacia atrás. Entonces empezamos a darnos cuenta que el Plan Nacional de Desarrollo, que está desde 2018, es un modelo que está centrado en el paciente otra vez y no en las personas. Y nosotros hacemos mucho énfasis porque cuando hablamos de este paciente, estamos hablando del paciente descontextualizado. Se había logrado contextualizar a los seres humanos, hacer cosas con enfoques territoriales, étnicos, de género. El Plan Nacional de Salud Pública sí estaba montada y quitamos esta palabra paciente precisamente por eso, para hablar de personas. Pero este Plan Nacional de Desarrollo vuelve y lo trae y ustedes dirán, pero es que pues, eso no tiene sentido, pues paciente es una palabra. No, muchas veces nosotros no le damos la importancia a la conceptualización y eso cambia incluso modelos. El concepto de salud sexual y reproductiva, incluso cuando leemos el Plan Nacional de Desarrollo, que ya lleva 2 años, habla, por ejemplo, de términos como matrimonio temprano, y es un plan moralista, que no deberíamos tener un plan nacional de desarrollo prejuicioso porque nosotros somos un país laico, pero cuando uno mira los conceptos de salud sexual y reproductiva, es totalmente cargado de prejuicios,
desconoce la palabra aborto, por ejemplo, sabiendo que nosotros aquí tenemos legalizado el aborto en 3 condiciones específicas, que son porque ponga en riesgo la vida de la madre, porque sea producto de una violación que en un país tan violento como este era necesario, además porque el cuerpo de la mujer históricamente en Colombia ha sido un trofeo de guerra de muchos grupos al margen de la ley, y o porque la mamá tenga un problema mental o represente un peligro para el bebé. La calidad del aire, que esto pareciera que no fuera, pareciera que lo enuncian de una manera muy a partir de economías, de colores, porque acá ahora es la economía naranja, pero realmente favorece muchísimo las multinacionales. Y eso pone en juego también nuevamente la salud de los colectivos en ciertas áreas, porque muchas de las multinacionales precisamente hacen parte de todo ese proceso de territorio del conflicto armado. ¿Y eso dónde está? En la ruralidad. La disminución de recursos para salud pública en el Plan Nacional de Desarrollo, que aunque yo les mostré inicialmente que ellos decían aumentamos el porcentaje para la salud, ya les muestro cómo está distribuido y realmente disminuye los recursos para la salud pública. El talento humano en salud también, como aquí se intenta favorecer, es a la EPS. ¿En qué sentido? Tener mano de obra barata. Entonces intentan regularizar los precios y los sueldos y los salarios de todos los que trabajamos en salud, pero además de eso, hablo por ejemplo para la enfermería. Nosotros acá en enfermería no somos una licenciatura, nosotros somos una profesión y tiene un código deontológico en enfermería. Enfermería acá en Colombia es muy fuerte, y han intentado bajarnos la categoría como una licenciatura, como una parte técnica, porque somos muy eficientes en cuanto a la administración, pero podemos ser mano de obra barata. Entonces, el talento humano en salud está pensado, es en función de favorecer las EPS que gasten menos en sueldos, en salarios, pero que puedan seguir produciendo las personas que trabajan en su función. Y las metas de salud muy corticas, muy banales. Ese modelo, ese Plan Nacional de Desarrollo está creado por pactos. Suena lindo, pero dice el Pacto por la Equidad, política social moderna centrada en la familia, pero cuando uno va y mira cuál es el concepto de familia de este gobierno que es de derecha, el gobierno de familia es el concepto de familia, es el concepto de la familia tradicional, mamá, papá, hijos, ni siquiera madre soltera, y entonces aquí esto de la equidad termina siendo excluyente, así no esté en el papel, pero en la acción se empieza a generar eficiente, de calidad y conectada a mercados. O sea, aquí no hay intencionalidad que la salud sea un bien común, sino algo que haga parte de un mercado. La línea 2 de este pacto se llama Salud para Todos con calidad y eficiencia sostenible para todos, y hay 16 pactos que tienen esas cositas que les he dicho de manera general. Y lo que les decía, todo lo que se luchó para poder tener esta ley estatutaria, que no se puede tumbar, que han intentado tumbarla desde el gobierno, pero cuando uno va y revisa el Plan Nacional de Desarrollo actual, en un apartado del 2019 dice: salud para todos con calidad y eficiencia sostenible para todos, pero el enfoque aquí es para las empresas promotoras de salud, y atención de calidad al paciente. Entonces vuelve otra vez el componente asistencialista. No, entonces ahí el recurso para promoción de la salud y prevención es muy, muy bajito, y peor aún, deja unos esbozos que, si bien es cierto, no niegan la ley estatutaria de salud, hacen que se puede utilizar eso como si fuera un dinero de bolsillo para otras cosas. Entonces, por ejemplo, ¿por qué de manera indirecta este Plan Nacional de Desarrollo disminuye los recursos para la salud pública? Porque del dinero para la salud pública, que no es mucho, el 75% de los dineros van para algo que se llaman las acciones de salud pública de la entidad territorial. Esto va encaminado supuestamente a más que todo a indicadores, análisis y a planeación de la salud. Y el 25%
de ese dinero va para la red pública, para algo que se llama los programas de intervención colectiva, gestiones de riesgo colectivo y subsidio para la oferta, que eso es como lo más tangible que se va a hacer en la red pública. Pero además de eso, metieron un mico que el presidente lo presenta como si fuera un logro, y es una ley que se llama la ley de punto final o la ley de puntos suspensivos. La ley de punto final, la ley de puntos suspensivos. ¿Qué es esa ley de punto final? Según él, iban a, todas esas deudas, ese libro de la señora de la tienda que les conté en la analogía, donde estaban todas las deudas de las EPS y las IPS quebradas, y las IPS quebradas, entonces iban a recoger esos libros y iban a hacer el saneamiento de todas las deudas para que las IPS tuvieran dinero. Cuando uno va y mira con qué se va a hacer el saneamiento, no es con dinero adicional, es con los recursos de la salud pública, cuando ya la EPS, ha recibido un dinero que no paga la cuenta es otra cosa, pero además de eso nosotros vamos a tener que sacrificar este 25%, de este 25% se saca el 16% para pagarle otra vez a la EPS por algo que ya ellos tuvieron el dinero. Entonces es increíble cómo le dan giro y siempre van a favorecer la intermediación de terceros y pues lo que les decía en cuanto a lo de talento humano en salud. Aquí para avanzar un poquito más y que presentan unos indicadores muy pobres. Bueno, para ir moviéndonos un poquito, pues en aras del tiempo también, una lectura muy rápida entonces con todo este panorama, imagínense cómo nos fue con la llegada de la pandemia. Vuelvo y digo, Colombia es un territorio muy heterogéneo, muy heterogéneo, y piensen siempre en las tres Colombias. Los datos que aparecen acá tienen el efecto de la media aritmética que confunde y que pues intenta sacar es una media de todo lo que sucede en la población, pero si uno va a poblaciones específicas los comportamientos son totalmente diferentes. Tenemos sitios en Colombia donde ya pasaron los picos, sitios aquí como Ibagué, donde yo estoy en el Tolima, en donde a través de esos cálculos de probabilidades que hacemos nosotros los epidemiólogos, estamos empezando la parte más crítica y no sabemos cómo se va a comportar el sistema de salud. Pero aquí el cuestionamiento va a qué pasó con los otros eventos en vigilancia en salud pública. Este es el organigrama del Ministerio de Salud, que no me voy a enfocar. Esto que les quiero llamar la atención, que supongo que en todos los países, una aplicación que se llama Coronap, que es para recolectar datos supuestamente y monitorizar, pero aquí también hay una gran crítica frente a qué se hace con ese manejo de datos, además en un país que ha sido tan corrupto con la información como Colombia. Nuestro sistema de vigilancia, que se llama el CIVIGILA, que es al que yo pertenezco de alguna manera, el sistema de vigilancia epidemiológica, y les voy a mostrar así rápidamente, esto es del último boletín epidemiológico del Ministerio, semana 36, estos son canales endémicos que si bien es cierto, estos puntitos que ustedes ven aquí son los casos que están por fuera de lo esperado. Y si miramos acá, pues obviamente, si miramos las consultas por consulta externa y urgencias por infección respiratoria aguda, era lo esperado, pero después de la semana epidemiológica 11 bajaron. Aquí ocurrió el confinamiento y evidentemente hay un subregistro de estas consultas porque ya nadie quiere consultar. Esto aquí es con respecto a las hospitalizaciones por infección respiratoria aguda grave en cuidados intensivos, si bien es cierto que se comportaban de esta manera al comienzo, también el pico empezó hacia, esto es más o menos hacia mayo-junio, y en este momento para Colombia, con el efecto de la media, aparentemente ya empezaron a bajar los casos, pero les digo, eso es solamente un efecto estadístico. Por acá está Tolima, que es donde yo estoy. Y aquí les quiero mostrar una cosa, hay otras enfermedades que están matando más en Colombia, como el dengue. Y a veces como que el sistema se nos olvidó y ahora todo es COVID. El dengue sigue siendo muy importante en Colombia. Somos endémicos, pero han incrementado los casos. Entonces ustedes miran acá el canal, porque acá al comienzo incrementaron y luego se volvieron a bajar sabiendo que han aumentado los casos y porque este efecto en el canal endémico.
porque la gente dejó de consultar por dengue, porque tiene miedo de ser contagiada en los servicios de hospitalización y urgencias, entonces están haciendo los manejos de manera domiciliaria, pero cuando uno va y mira los datos de otros sistemas, realmente sí los pacientes están teniendo la malaria, porque salió la malaria del canal endémico, porque como se están haciendo búsquedas activas, empezamos a darnos cuenta que todo el sistema epidemiológico como estaba montado estaba lleno de subregistros y que a veces nosotros solamente mostrábamos lo que queríamos mostrar. Esto para ayer, Colombia, esos son los reportes que saca el instituto, que son números, el número solo no dice nada, pero tenemos 103.000 casos activos, casos confirmados en Colombia 750.471, 23.850 muertes, por acá está Tolima, 10.427, este es donde yo estoy. Eso pues, realmente el número solo no dice nada si uno no tiene un denominador con lo cual lo pueda comparar, pero pues esta es la situación que se reporta a nivel. Esto es muy importante, el 3,2% de los casos que han sido reportados han fallecido, activos sigue el 13,8%, inicialmente la mayoría de los casos, como en todos los países, fueron importados, ahora siguen con circulación comunitaria. Esto es para el departamento del Tolima, este es el mapa de COVID según los municipios de Colombia. Tolima está pintado de muchos colores. Mi municipio, la capital, pues evidentemente es de alta afectación por el número de casos versus la población. Actualmente, hasta hace un mes, se introdujo dentro del protocolo como prueba la detección de antígenos. Antes solamente como prueba estándar era PCR-RT en tiempo real. Y ya esos son los indicadores de los dos tipos de muestras. Los protocolos se han cambiado todo el tiempo. Vamos en la versión número 7 de los laboratorios. Incluso hubo necesidad de en la página especificar cómo hacer la interpretación de los datos. Si ustedes me preguntan, para mí el dato más real no son los positivos, sino los fallecidos. ¿Cómo ha sido la distribución? Por sexo no dice nada realmente. Por edad sí es importante, porque ¿quiénes son los que se están enfermando? Las personas que están en etapa productiva porque tienen que salir a trabajar y porque pues, el índice de desempleo acá en Colombia es muy, muy alto. La tasa de letalidad hasta ayer para Colombia, 3,2%, que es muy alta, aunque ha bajado, alcanzó a estar hasta en 4,5% hace 2 semanas. Y esto es el histórico de casos por inicio de síntomas. Se los muestro así muy rapidito. Creo que esas curvas en general no dicen nada si uno no interpreta el contexto. Estos son los fallecidos por días entre hospitalización y muerte. Esto es un tiempo al evento prácticamente. ¿Qué quiere decir? Que la mayoría de los que se van a morir se mueren los 2 primeros días que están hospitalizados. Ya después la supervivencia es mucho más alta, dicho en términos coloquiales. Esto es la situación por millón de habitantes América de Colombia frente a los otros países. Hace 2 o 3 semanas estuvimos en el primer puesto y en las mortalidades también hemos ido subiendo poco a poco estos casos. Y esta es de muertes. Aquí tenemos 457 muertes por cada 10.000 habitantes. Bueno, esto lo quiero avanzar. Esto es importante. Sigue habiendo un bache enorme con las personas de la salud. Tenemos hasta ayer 66 personas de la salud fallecida. La mayoría inicialmente fueron médicos con especialidad, especialmente anestesiólogos en cuidados intensivos. Y ahora la curva se ha corrido un poquito más hacia el personal auxiliar de enfermería. Aún así, muchos de esos casos, la mayor proporción han sido asociados a la prestación del servicio, pero en esas personas de la salud también hay un buen número de casos de origen comunitario y muchos de origen indeterminado. Para cerrar, el gobierno nacional, pues a partir del 10 de agosto, presenta un nuevo sistema que es el PRAS, que se llama Seguimiento de Casos, Contactos y Contactos, que se supone que va a ser
prueba, rastreo y aislamiento selectivo sostenible, utilizando esta palabra, y que tiene pues dos componentes específicos. Vamos a ver cómo funciona porque están en etapa de implementación. ¿Cuáles son los discursos que quedan de nuestro presidente? Esto que les muestro acá es todo lo que se ha venido tratando desde la movilización social desde el año pasado, el 21 de noviembre, hubo un gran movimiento social y casi que nosotros sentimos que parte de la premura del aislamiento también, sin desconocer obviamente el problema real de la pandemia, obedece muchas veces a la parte de la movilización social, porque siempre que han generado toques de quedas tienen que ver más con decisiones de movilización social que con decisiones de salud pública. Y también, que evidentemente las acciones del gobierno han sido encaminadas más a proteger al sector productivo y financiero más que a la parte social, que precisamente eso es lo que siempre se le ha criticado a este gobierno. Nos han intentado y ya nos están metiendo una reforma laboral en donde se pueden hacer contrataciones por horas sin seguridad social, una reforma pensional que iniciando el gobierno, les estoy hablando que esto del paquetazo fue el año pasado, y lo más curioso es que con pandemia lo que se ha aprovechado es la cortina de humo del COVID para poder implementar todo esto que está acá. La reforma pensional, en donde la primera medida del gobierno nacional fue proteger el sistema pensional privado a costas del público, el holding financiero, en donde eliminaba el control directo del Estado sobre los lineamientos financieros de las empresas, las privatizaciones, porque siguen las privatizaciones, obviamente la represión a través de la protesta social, se exigía un salario mínimo más real y acorde con las necesidades básicas y satisfechas, que se cumplan los acuerdos de paz, porque mientras se siga favoreciendo la industria de la guerra, vamos a estar en ese cíclico de violencia, una reforma tributaria que sea más confiable, porque aquí lo que se hizo fue que toda la clase media pague impuesto, pero la clase alta, que son la gran minoría, están eximidos de pagar impuestos, pero son los que se quedan con todo el dinero. Y bueno, y la corrupción y todo este tipo de cosas, estos son, se los dejo acá en la presentación para que ustedes los miren, los discursos que han dado el gobierno en función, ahí están por meses y por años, esto es en función del tiempo, si quieren pueden hacer sus preguntas. Y por último, algo que va quedando en esta Colombia convulsionada, se logró que, por ejemplo, que el gobierno nacional apoyara los fondos privados de pensiones para protegerlos, pero tuvo que hacerse una lucha social para matrícula cero en todas las universidades, porque estudiar en Colombia es muy costoso. Un posgrado, un doctorado en Colombia perfectamente puede costar 14 millones de pesos, más o menos unos $5.000, para ponerlos en esos términos. Y mientras siga habiendo esa represión, la corrupción, la violencia, siguen habiendo masacres, y lo que se ha utilizado es el COVID como una cortina de humo cuando conviene, pero principalmente para favorecer pues para favorecer las políticas de Estado. Líneas de conversación, muchísimas, ya lo hemos dicho: reformas tributarias, las deudas con la ruralidad, intermediación de terceros, las violencias que han aumentado con COVID. Hablo no solamente de las violencias causa externas, sino internas, violencias intrafamiliares, el problema con las casas farmacéuticas que sigue presente, la corrupción, la cárcel y la política antidroga que no funciona en este país, la domesticidad de los medios y tecnologías, la crisis de los cuidados, los que somos cuidadores nos ha aumentado la carga del cuidado y la salud mental, que no le han dado el protagonismo que merece, la soberanía alimentaria que sigue en crisis, la regulación del consumo de azúcares y de bebidas azucaradas, que sigue generando grandes patologías como la diabetes, pero que precisamente el presidente Duque, cuando estaba en el Senado, ayudó a tumbar un decreto para regular unos impuestos al consumo de azúcares de las empresas, el teletrabajo, la precarización laboral y la necesidad de una epidemiología crítica y pertinente. Estos que son los discursos que uno ve, que son los discursos del Estado, que esto está en todo el mundo,
siempre es el discurso bélico, en primera línea, ustedes son los héroes, pero este discurso yo lo cuestiono mucho. Además de eso, realmente los de la salud no hemos sido los héroes, aquí nos han atacado muchísimas veces por miedo, pero cuestiono mucho ese discurso bélico del héroe de la guerra, primero porque tenemos que empezar a desestigmatizar lo bélico en Colombia. Segundo, porque cuando tú configuras una guerra debes configurar un enemigo, y si el enemigo es el COVID, estamos invisibilizando el enemigo real, que es el sistema y la parte estructural del sistema de salud. Y ya, muchas gracias, perdón por me pasé un poquito del tiempo, son muchas cositas y pues obviamente quedo abierta a sus preguntas, dudas, inquietudes. Gracias, Karen. A ver si hay algún comentario, preguntas para lo que nos ha expuesto Karen. Licenciada Karen, buenas tardes, buenos días. Un favor, quisiera saber si el POS es universal para los dos regímenes que tienen. Sí, en este momento sí. Inicialmente había un desbalance enorme, pero precisamente con la ley estatutaria de salud se logró por derecho y por equidad que los dos fueran iguales y complementarios incluso. Entonces, en este momento, en el papel... Entiendo que para los fondos del Estado, como usted dijo, las empresas o la clase rica son los que no pagan impuestos y las de media sí, hasta los bajos, ¿no? Pero entonces los fondos vienen para cubrir todos los servicios de atención. ¿De dónde vienen mayoritariamente los fondos para cubrir los servicios de salud? ¿Del gastos de bolsillo? Sí, en Colombia entonces se tiene asignado un rubro que no es mayor a 32 billones de pesos anual del gasto del Producto Interno Bruto y de todas esas cosas de economía, pero además hay una ley que es la Ley de Transferencias, la 715, que recoge un poquito de impuestos de las petroleras, más los impuestos de salud, que son muy chistosos porque acá los impuestos de salud es a las tabacaleras y a las empresas de licores, ¿no? Entonces nosotros producimos cáncer de pulmón y ellos nos pagan a nosotros por eso. Es muy curioso, además que es un impuesto muy pequeñito, pero de ese también subsiste el sistema de salud y no más. Y ya hay unos recursos pequeños propios de cada ente territorial dependiendo del nivel del municipio. Entonces acá hay como lo que les decía, las grandes capitales, la Colombia grande donde se regula, como la Bogotá, como la Medellín, como Cali, ellos tienen, les llega un porcentaje mucho más alta. Municipios como Ibagué, uno dice a 2.000 habitantes, pero es la complejidad del territorio donde estamos, por todo lo que les conté de la violencia, de la guerra, pero las decisiones es por esos escalafonamientos. Entonces, y unos criterios que se cumplen, entonces acá lo que hacemos es maravillas intentando, cada cosita ganamos un puntico más en la estratificación porque eso implica recurso propio. Y pues obviamente que hay sitios donde funcionan las petroleras, las multinacionales, también se supone que ellos tienen como una especie de aporte social, que ustedes saben que riesgo-beneficio es el daño ambiental, de todo que ocurre, y que muchas veces muchos municipios incluso eligen a sus gobernantes en función de esas multinacionales para tener ese recurso, pero no caen en cuenta el daño en el ecosistema que está pasando. Entonces, de ahí es de donde se subsidia. Y lo que les digo, siempre, además de eso, con unos micos, aquí le decimos así, en ese 25% para el gasto real en el plan de intervención colectiva, que se puede utilizar la deuda a las señoras EPS que ya hace rato recibieron el dinero, imagínense. Es increíble que como nosotros terminamos pagando 2 veces el mismo servicio y el dinero se está quedando en la CP, el problema real de Exacto.
Es, Bueno, y tengo que decir que la OMS dijo que el sistema de salud de Colombia era uno de los modelos a seguir en Latinoamérica. Entonces, claro, de pronto en la parte siempre, económica, en el sí, papel, así es. pero es impresionante cómo aumenta la brecha de desigualdad. Hola. Llama la atención que... A ver, le voy a dar pase. Ujú. Hola, tal Dale. vez hacer un comentario, ¿no? Yo he estado en Venezuela, muy cercana a Colombia, en la frontera con Cúcuta, y realmente, tal vez lo que voy a hacer es un comentario, ¿no? Que muchos colombianos pasan a la frontera, a Venezuela, para hacer las especialidades desde la carrera y luego retornan a Colombia a ejercer, precisamente porque los costos son tremendos, no se puede pagar una carrera médica, pero incluso las especialidades son excelentes profesionales, ambos, ¿no? Venezolanos y colombianos, pero en toda mi carrera en Venezuela, mis compañeros han sido colombianos, ¿no? Ellos me han contado cómo es el contexto de la parte del costo, ¿no? Para poder especializarse, y también el costo de vida, y que tal vez eso en Bolivia aparentemente es público y aparentemente es de inversión social, pero en la práctica es privado completamente, al igual que en Colombia y en muchos países de Sudamérica. La salud es una inversión importante por el Estado, pero sin embargo nunca ha sido estatizada, ¿no? No tienen políticas públicas para poder ser administradas. Y en el COVID, en este contexto, se ha podido visibilizar todas las brechas, ¿no? O sea, de las brechas de pobreza que vivimos, y aparentemente bajo un estado transitorio que contamos, se han hecho las peores aberraciones que podrían haber sucedido, tanto que Bolivia se ha declarado estado de calamidad. Ha sido prácticamente inesta el sistema de salud, donde no se ha hecho, no se ha priorizado la salud, sino que se han hecho temas de corrupción profundos, donde hasta ahora la prensa no los utiliza y los médicos han sido acallados. También los médicos son parte de este proceso que ahondan las brechas sociales, y que tal vez el análisis de poder aperturar hacia mejores políticas sociales para el sector público, pero también para la población, está muy lejos. Sudamérica ha demostrado que realmente el personal de salud y las pocas posibilidades que tenemos para la acción son limitadas, ¿no? Y bajo ese contexto, la mortalidad ha sido mucho mayor, ¿no? Por lo menos Bolivia ha tenido una mortalidad mucho, debería haber sido cuestionado, y lo, ¿no? Eso, tal vez complementar eso, que tal vez es mucho el trabajo que usted decía de compañera, en cuanto a mejorar el sistema de salud, en cuanto a atención, pero también las brechas sociales. Es evidente que es algo estructural, ¿no? Que evidentemente en Bolivia se ha intentado hacer el sistema de salud público, pero con las condiciones materiales no contábamos, ¿no? Pese a eso, por lo menos en nuestra constitución valida como una salud gratuita, pero en práctica no. Entonces casi que estamos como Colombia, como Chile, como muchos países que tienen privatizado eso. Gracias y felicidades a todos. Bueno, muchas gracias. Yo quiero decirles que ustedes como médicos, como van a ser tomadores de decisiones, y quizás es muy importante ese tipo de espacios, porque ¿qué es lo que pasa? Que a veces, lo digo en mi práctica epidemiológica, uno intenta, yo soy muy de hacer etnoepidemiología. Mi función, por ejemplo, acá en el ente territorial son los carcelarios. Entonces, pero ¿qué pasa? Que en muchas de las personas que son tomadoras de decisiones son muy de las corrientes clásicas o mediados por la parte política, y entonces como que les cuesta, no hay con quién conversar este tipo de cosas. Yo siento que es una apuesta que uno debe hacer desde su acción, independientemente si yo estoy en clínica, si estoy en gestión en salud pública, si soy docente,
Uno debe tener una postura ética y política que implica cada cosa que actúe, y que en la medida en que uno vaya ejerciendo, eso va generando de a poquitos, pero eso va jalando, acá decimos así, eso tiene que jalar en algún momento. Cuesta, sí, pero no nos podemos seguir quedando, siendo, en mi caso, por ejemplo, los epidemiólogos de escritorio. La epidemiología crítica es necesaria, necesitamos actualizar para transformar realidades. Si nosotros no lo pensamos así, vamos a seguir repitiendo y repitiendo los mismos sistemas, y obviamente eso tiene un costo, pero creo que hay que pensarlo y hay que atreverse a hacerlo. ¿Listo? Bueno, no